Audiolibros presenta El rompe el caparazón, de Neville Goddard, subtitulada Dios revela su imagen, en 4 actos. Neville Goddard, el místico y maestro de la ley de la Asunción, nos presenta un camino hacia la comprensión de nuestra verdadera identidad. En esta obra, utiliza la poderosa metáfora de un caparazón para describir las limitaciones, los miedos y las creencias falsas que nos impiden ver al Dios dentro de nosotros mismos. Este caparazón no es un obstáculo externo, sino una prisión mental que hemos construido. A lo largo de los 4 actos de este libro, Neville nos guía a través del proceso de despertar espiritual. Nos enseña que la revelación de la divinidad no es un evento futuro, ni algo que debamos buscar fuera de nosotros mismos, sino un reconocimiento de la verdad que ya reside en nuestro interior. Comencemos. Es muy difícil para el hombre cambiar su comprensión del significado de un acontecimiento una vez que las antiguas interpretaciones aceptadas se han arraigado en su mente. Pero los 4 actos de Dios que velan su imagen, hagamos al hombre a nuestra imagen, Génesis 1:26, aparecen bajo una luz muy diferente en perspectiva de lo que realmente son en retrospectiva. La resurrección es el primer acto de Dios en la revelación de su imagen. Se cumple de una manera que el hombre jamás podría haber imaginado, mediante un despertar en su mente, no al final de su historia, sino dentro de ella. La resurrección es un acontecimiento que ocurre en la vida terrenal del hombre. Nuestra vida humana tiene su significado solo y siempre en relación con nuestra resurrección. El hombre así despertado es declarado hijo de Dios por un acto poderoso al resucitar de entre los muertos. Se trata de Jesucristo, nuestro Señor. Romanos 1:4. La participación en la vida del siglo venidero depende del acto de Dios de despertar a los muertos. Resucitamos uno a uno para unirnos en un solo hombre, que es Dios. Y el Señor será Rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno solo, y su nombre uno solo. Zacarías 14:9. La resurrección es una experiencia individual, un despertar en el propio cráneo, seguido instantáneamente por un nacimiento sobrenatural desde el cráneo, un nacimiento privilegiado en una nueva creación. Esto se efectúa únicamente por la gracia de Dios, y solo para tal despertar, el Nuevo Testamento usa el término la resurrección. Todos los demás hombres, excepto los resucitados, son, al morir, restaurados a la vida solo para morir de nuevo. Se acercaron a él unos saduceos, los que niegan la resurrección, y le preguntaron: «Maestro, Moisés nos dejó escrito que si el hermano de un hombre muere teniendo esposa, pero sin hijos, el hombre debe tomarla y criar hijos para su hermano». Eran 7 hermanos. El primero tomó a esposa y murió sin hijos. El segundo y el tercero la tomaron, y los 7 también murieron sin dejar hijos. Después murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Porque los 7 la tuvieron por esposa. Jesús les dijo: «Los hijos de este siglo se casan y se dan en matrimonio, pero los que sean considerados dignos de alcanzar ese siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en matrimonio, pues ya no pueden morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección». Ha despertado del sueño de la vida. Somos nosotros los que, perdidos en visiones tormentosas, mantenemos con fantasmas una lucha inútil. El propósito de Dios no radica en evolucionar el orden natural, sino en despertar a sus hijos asociados a Él. Porque el universo creado espera con gran expectación la revelación de los hijos de Dios. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a completarlos. Os digo esto: mientras el cielo y la tierra perduren, ni una sola letra ni una tilde desaparecerá de la ley hasta que todo lo que debe suceder se cumpla. Mi tarea es dar testimonio de la verdad. Para esto nací, para esto vine al mundo, y todos los que no son sordos a la verdad escuchan mi voz. Estuve muerto, y ahora vivo por los siglos de los siglos. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos. El testimonio de Jesús debe ser escuchado y atendido. Algunos se convencerán con sus palabras, mientras que otros no lo creerán. El testimonio de Jesús no se puede inducir a voluntad. Es la revelación de la imagen de Dios.
Este repentino e inesperado despertar en la mente, al descubrir que es un sepulcro donde uno había estado sepultado, es desconcertante y desconcertante. La resurrección es el primer acto de Dios en la manifestación de su deseo primordial. Hagamos al hombre a nuestra imagen. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará para el día de Jesucristo. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. La obra de Dios en usted se completa cuando toman la forma de Cristo. Entonces, serán despertados y resucitados de entre los muertos. El primer acto mediante el cual Dios revela al Hijo, que es el resplandor de su esplendor y la imagen misma de su ser, es un acto doble. Despierta al dormiente y lo saca de su interior. Nace de nuevo. Despierta tú que duermes. Levántate de entre los muertos, y Cristo te alumbrará. Efesios 5:14. Él nace de nuevo, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Primera de Pedro 1:3-4. El nuevo nacimiento sigue a la resurrección. La carne solo puede dar a luz carne. Es el Espíritu el que da a luz espíritu. No te asombres, pues, cuando te digo que tienes que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con todo el que nace del Espíritu. El hombre despierta dentro de su cráneo y descubre que está sepultado en él. Intuitivamente sabe que si empuja la base del cráneo, se abrirá una abertura y emergerá. Empuja la base, encuentra una abertura y sale de cabeza, como un niño que nace. Mientras contempla el cráneo del que acaba de emerger, de repente se oye un sonido como el de una ráfaga de viento que llena toda la habitación. Lo oye, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Su atención se desvía por un momento del cuerpo del que acaba de emerger por el sonido del viento. Al volver a mirar el cuerpo, se sorprende al descubrir que lo han retirado y que en su lugar están sentados 3 hombres, uno donde estaba la cabeza y 2 donde estaban los pies. Ellos también oyen el sonido de la poderosa victoria, pero no saben de dónde viene ni a dónde va. No ven al hombre nacido 2 veces, pues ahora es declarado Hijo de Dios mediante un acto poderoso, al resucitar de entre los muertos. Mi Padre y yo, uno somos. Segundo acto. El segundo acto poderoso revela el misterio de la paternidad y la hermandad del hombre. El hombre encuentra a la vid, de fama bíblica, y descubre que su naturaleza y misión son espirituales, no físicas ni históricas. He encontrado a David, él clamará por mí. Tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Salmo 89, 20 y 26. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Salmo 2, 7. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Lucas 10, 22. Él les dijo: ¿Cómo pueden decir que el Mesías es hijo de David? Si el mismo David dijo el Señor a mi Señor, ¿cómo será su hijo? Lucas 20, 41 y 44. David, en el Espíritu, lo llama mi Padre. Cuando el Mesías, la imagen del Dios invisible, se forme en el hombre, éste encontrará a David, y David lo llamará Padre. Finalmente, todos los hombres le dirán a David: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Salmo 2, 7. Y todos conocerán la paternidad y la hermandad del hombre. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y no pedimos más. Jesús le respondió: ¿Tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y aún no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Juan
14, 8 y 10. El tercer acto poderoso que revela la imagen de Dios es de doble naturaleza. Vosotros sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros. 1 Corintios 3:16. Y el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Marcos 15:38. Así que ahora, amigos míos, la sangre de Jesús nos da la libertad de entrar con valentía en el santuario por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, el camino de su carne. Hebreos 10 del 19 al 20. Un rayo parte a un hombre en dos desde la coronilla hasta la base de la columna. Queda hendido como un árbol alcanzado por un rayo. En la base de su cuerpo cercenado ve la sangre de Jesús, un charco de oro fundido. Sabe que es Él mismo. Luego, fusionándose con la sangre de Jesús, asciende por su columna cercenada en un movimiento serpenteante hasta el cráneo. Esto es para que se cumpla la Escritura. Este Hijo del Hombre debe ser levantado como la serpiente fue levantada por Moisés en el desierto. Juan 3:14. El cuarto y último acto es una expresión de la satisfacción de Dios por su obra. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis capítulo 1, versículo 31. El cráneo del hombre se vuelve repentinamente translúcido. Sobre él, como si flotara, flota una paloma con la mirada fija en él. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y he aquí una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo, mi amado, en quien tengo complacencia. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. La paloma desciende sobre él y lo colma de amor, besándole el rostro, la cabeza y el cuello. Estos 4 actos imponentes, aunque separados por aproximadamente 3 años y medio, forman parte de un solo complejo. A Cristo resucitado se le confieren, en estas 4 experiencias místicas y sobrenaturales del hombre, los nombres divinos de Jesús, Padre, Hijo del Hombre, Hijo de Dios. La resurrección es una experiencia personal única. Es, por definición, la resurrección de Cristo. Aunque la resurrección en sí no se describe en ninguna parte de las Escrituras, representa el punto central de la fe cristiana. Marca la división entre esta era y aquella en la que incluso la ley de la muerte se rompe, donde ya no se muere, donde todos son iguales a los ángeles, hijos ya no de este mundo, sino de aquel, de Dios y de la resurrección. Es una nueva creación. Convertirse en otra persona es extinguirse, en efecto, morir. En ese sentido, Dios murió por el hombre. Él era en forma de Dios, pero se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2, 6. Dios se hizo hombre para que el hombre se haga Dios. Doy mi vida para recibirla de nuevo. Nadie me la ha robado. La doy por mi propia voluntad. Tengo derecho a darla y tengo derecho a recibirla de nuevo. Juan 10, 17 y 18. Después de la resurrección, el hombre vuelve a leer en las Escrituras antiguas indicios y presagios de la verdad tal como la experimentó. En el papel del libro está escrito de mí. Salmo 47. ¿No os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? 2 Corintios 13:5. Cristo no podía surgir del hombre en el cual no existía. Se han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde lo han puesto, porque aún no entendían la Escritura que decía que debía resucitar de entre los muertos. Juan 20, 2 y 9. Uno de los hombres en la tumba encontró al niño, la señal del nacimiento sobrenatural, pero a él no lo vieron. Lucas 24, 24. El hombre que nació sobrenaturalmente, ha resucitado, ha nacido de nuevo, dijo. Pero a los demás estas palabras les parecieron vanidad, y no las creyeron. Lucas 24, 11. Ser resucitado es llevar la imagen del hombre celestial,
Primera de Corintios 15:49. No hay pérdida de identidad, pero sí una discontinuidad radical de forma. Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante, literal, de una misma forma, al cuerpo de su gloria. Filipenses 3:20 y 21. El deseo primordial de Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, está madurando hacia su hora señalada, y no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su sola autoridad. Hechos 1:7. La visión tiene su hora señalada. Madurará, florecerá. Si tarda, espera, porque es segura y no tardará. Habacuc 2:3. La historia sagrada de Israel, tal como está registrada en el Antiguo Testamento, es una historia completamente profética que Dios lleva a su clímax y cumplimiento en Jesucristo, en ti. El Señor de los ejércitos ha jurado, será como lo he planeado y se cumplirá como lo he determinado. Isaías 14:24. Las promesas de Dios, acariciadas durante tanto tiempo como brotes en el árbol de su propósito en desarrollo, florecerán en 4 actos poderosos en Cristo, en ti. La fuerza plena de esta verdad puede pasar desapercibida porque no eres consciente de ninguna ruptura repentina con el pasado. Algo nuevo ha sucedido. Has nacido de nuevo. Grande es, en verdad, confesamos, el misterio de nuestra religión. Primera de Timoteo 3:16. Todo lo escrito en las Escrituras acerca de Jesucristo está escrito acerca del hombre. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Lucas 23:33. El sepulcro excavado en roca, en el cual aún no se había puesto a nadie, Lucas 23:53, es el cráneo del hombre. Y, si fuimos unidos a él en una muerte como la suya, ciertamente lo seremos en una resurrección como la suya. Romanos 6:5. He contado mi propia experiencia para que podáis conocer la verdad acerca del misterio cristiano, el mensaje de salvación tal como yo mismo lo he experimentado. La imagen divina se revela en esta serie de eventos sobrenaturales que evocan asombro y admiración. La experiencia personal debe confirmar la verdad de las Escrituras. Dios está enterrado en el cráneo del hombre. Su nombre es Yo Soy. Él despertará en el cráneo del hombre. Emergerá del cráneo del hombre y nacerá de nuevo. Dios se hizo hombre para que el hombre se convirtiera en Dios. Jesucristo es la verdadera identidad de cada hombre. Y ahora, ve y escríbelo delante de ellos en una tabla, y regístralo en un libro, para que quede como testimonio eterno, hasta el día venidero. Isaías 30:8. Audiolibros se alegra de que hayas llegado hasta aquí. Si te gustó el contenido, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Nos vemos en la próxima. Este audiolibro es de dominio público, pero la edición de audio y la presentación son propiedad de Audiolibros y están protegidas por derechos de autor.